Hello children, how are you? Well, I'm going to explain again what we have talked about in the Zoom class. Okay, so this is the same, but only for you to listen to. Well, today we talked about was aware. Estuvimos hablando de was aware y estuvimos diciendo que was aware was the past of the verb to be. ¿Sí? Es el pasado del verbo to be. Remember that the verb to be is am, is or are. ¿Sí? En pasado nos queda was y were. ¿Sí? ¿Por qué hacemos la diferencia entre was y were y el resto de los verbos? Porque was y were, que es el pasado del verbo to be, se puede afirmar, negar y hacer pregunta con este mismo verbo y no necesita de ningún otro verbo auxiliar. ¿Sí? Por eso es la diferencia entre primero el was o were y después el resto de los verbos que vamos a ver en un ratito. Entonces, habíamos dicho que para was y were, yes, we use the subject, yes, and according to the subject, we are going to use was or were. For example, for I, he, she, or it, we are going to use was, yes, for the affirmative sentence, and wasn't for the negative sentence. And then we have we, you, y they, which is were, yes, for the affirmative, and weren't for the negative. El significado de was y were es era o estaba, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo was o were, lo que va a seguir después puede ser un lugar, si es que el significado es estaba, y si es el significado era, ¿sí? Puede ser una profesión, puede ser un adjetivo calificativo, ¿sí? Por ejemplo, I wasn't happy o I wasn't tidy when I was a child, ¿sí? O puedo usar un lugar para significar estaba, yes? I was at school or we were at the beach, ¿ok? Bien. ¿Cómo hacemos preguntas con was or were? Primero usamos was or were, yes, that is to say the verb to be in the past. Then the subject according to the right verb to be. Yes, for example, if I use was, the subject should be I, he, she, or it. And if I use were, the subject should be we, you, and they. And then we can have a place, like in the second case, or we can have, for example, an adjective. Okay? And the answers would be yes or no, plus the subject, plus the verb to be. The verb to be in the past would be, if the answer is yes, si la respuesta es yes, el verb to be va a estar en affirmative. But if it is no, the verb to be would be in the negative. Yes, that's why here we have, for example, he, she, and was. In the case of negative, no, she wasn't. The same as in the second example. Okay? But then we talked about the past simple of different verbs, ¿sí? Otros verbos, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque el verbo to be se maneja de una forma y el resto de los verbos de otra, ¿sí? El verbo to be, como les dije antes, puedo tener I was happy, I wasn't happy, o preguntar was I happy o were you happy, ¿sí? Entonces, con el verbo to be puedo hacer el afirmativo, el negativo y la pregunta. Ahora, con el resto de los verbos tenemos otra estructura completamente distinta, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que prestar atención a si el verbo es regular o irregular. ¿Qué quiero decir con regular e irregular? Regular van a ser aquellos que sigan una regla, por eso se llaman regular verbs. ¿Y cuál es la regla? Que se les agrega ed al final para formar su pasado. Por ejemplo, en el caso de esta oración que dice she planted trees, el verbo infinitivo es plant, ¿sí? Plant. Y para hacerlo pasado le agrego ed. Ahora, ¿qué pasa con los verbos? Muchas veces dependen de la terminación, ¿sí? Porque, por ejemplo, si el verbo termina en i, o sea, en e, ¿sí? No le voy a agregar ed, le voy a agregar solamente la d. Y si, por ejemplo, el verbo termina en y, tenemos que prestar atención a la letra que va antes de la y. Por ejemplo, si yo digo study, study termina en y la letra anterior es una d, que es una consonante. Por lo tanto, en ese caso, la i se saca y se le agrega iet, ied. Ahora, por ejemplo, si el verbo es play, yes, before the y, antes de la y, we have a vowel, tenemos una vocal. En ese caso se respeta la ed, ¿sí? Ahora, hay otros verbos que no siguen esta regla,
¿sí? Son verbos irregulares. Los verbos irregulares no siguen la regla del ed, sino que toda la estructura del verbo cambia. Por ejemplo, for example, here it says, Wangari won many awards for her work. Wangari is a person, ¿sí? Es una mujer. Entonces estoy diciendo que Wangari ganó muchos premios por su trabajo. Ahora, won es el pasado de qué verbo? Del verbo win, ¿sí? Entonces la estructura del verbo cambia completamente, ¿sí? No se le agrega nada, solamente se cambió, en este caso, una letra, pero hay otros casos que se cambian muchas más letras. Por ejemplo, en el caso de teach, ¿sí? She taught at several universities. Ella enseñó en muchas universidades. De pasar de teach, que es el verbo infinitivo, pasa a taught, que es el pasado, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé cuál es el verbo irregular? Bueno, para eso tenemos una lista de verbos irregulares, ¿sí? Que en la primera columna de cada una de estas columnitas tenemos el verbo en infinitivo y la segunda columna es el pasado, ¿sí? Si se fijan bien, estos verbos cambian completamente. Algunos son algunas letras y otros es completamente distinto. Por ejemplo, de give a gave se cambió una sola letra, de la I a la A. Pero en el caso de go, cambia went y cambia completamente todo el verbo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si un verbo es irregular o regular? Primero, pienso cuál es el verbo. I think which is the verb. Y una vez que lo pienso, me fijo en la lista de verbos. Si no está en la lista de verbos, es porque es regular y le agregó la ed, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es que nosotros vamos a empezar con una lista de verbos reducida, ¿sí? Hay muchos otros verbos que no están en esta lista que son irregulares. Nosotros vamos a empezar con esta, ¿sí? Les digo por si llega a aparecer algún verbo que piensan que es regular porque no está en esta lista que es más chiquita, no se preocupen que en realidad la lista de verbos irregulares es muy grande, entonces nosotros solamente vamos a manejarnos con estos verbos por el momento, ¿ok? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es regular o irregular? Me fijo la lista de verbos. Si no está en la lista de verbos, es regular y le tengo que agregar ed o dependiendo de la terminación del verbo, ¿sí? Now, in the past simple of these verbs, the verb doesn't change according to the subject, ¿sí? El verbo no va a cambiar de acuerdo al sujeto, como era el caso de was and were, ¿sí? En este caso, el verbo siempre es igual para todas las personas, para todos los sujetos, ¿sí? Bien. How do we make a negative sentence? Para hacer una oración negativa, ¿sí? What I have to add is didn't, ¿sí? Entonces, acá no tengo wasn't o weren't, porque no estoy hablando del verbo to be. Acá estoy hablando del verbo, por ejemplo, en el primer caso, have o el verbo go, ¿sí? Que es otro verbo, que tiene otro significado. Entonces, para el resto de los otros verbos, voy a utilizar didn't o did not para poder negar, ¿sí? Por ejemplo, he did not give a lot of money, o si no, she didn't go to school in England. Did not o didn't is the same meaning, it has the same meaning, ¿sí? Es lo mismo, nada más que uno está contraído, que sería el didn't, y el otro está sin contraer, alright? Something that you have to take into account, algo que hay que prestar mucha atención, is that the verb is not in the past. El verbo no está en pasado, porque el pasado ya se encuentra en el did not o en el didn't, ¿sí? Entonces no hace falta volver a poner el verbo en pasado, ¿sí? Ya con leer did not o didn't me doy cuenta que la oración está en pasado, ¿sí? Por ejemplo, acá, did not have, ¿sí? En vez de did not had, ¿sí? O she didn't go to school en vez de she didn't went. She didn't went no estaría bien porque tendría doble pasado. Tendría el auxiliar de pasado negativo más el pasado del verbo. Y en inglés no pueden haber dobles pasados, ¿sí? Cuando pongo el auxiliar en pasado, ya el verbo queda en infinitivo, es decir, como normal, ¿sí? Bien. Then we have the question. Yes, how do we make yes or no questions? First we write did, which is the auxiliary. Primero did, que es el auxiliar. Then the subject. Yes, la persona que realiza la acción. And then the verb in the infinitive too. También en el infinitivo el verbo en la pregunta. ¿Por qué? Porque el pasado, ¿dónde está? The past is indeed. Está en el did. Por eso no hace falta poner ni el verbo con ed ni la segunda columna. Es decir, no hace falta ponerlo en pasado porque ya el pasado se encuentra en did. Para contestar estas preguntas, in order to answer these questions, we can answer yes or no plus the subject plus
did or didn't in the case of negative. Okay? Alright. Then we have some time expressions. Expresiones de tiempo. Por ejemplo, last week, a year ago, this morning, o por ejemplo, una que usamos muy seguido que es yesterday. ¿Sí? Son todas frases que nos ayudan a decir cuándo se realiza la acción. Sí, en este caso, obviamente, mirando hacia el pasado. Well, I hope that this would be useful for you. Okay, espero que les sea útil y bueno, cualquier duda me pregunta. I gave you a lot of kisses, alright, and have a beautiful and nice week.